espectro de conocimiento sobre estos temas. Sin más, Ana Pablo, le dejo el espacio. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde-noche y bienvenido. Excelente, sí. Ahí leen, ahí la columna, sé que también les puede aportar muchísimo sobre el impacto que tiene un buen desarrollo de branding, ¿verdad? En el sector inmobiliario. Entonces, hay varios puntos ahí también importantes. Y bueno, sin más que decir, adentrándome ya a este tema, ¿verdad? Primero me encantaría que todos nos pongamos en contexto, ¿verdad? Cuando hablamos de millennial, centennial, etc., no digamos alfa, ¿verdad? Que ya está siendo nuevo y conocido también. Eh, Son términos que escuchamos pues en el ámbito de marketing en general y que incluso existe mucho debate hoy en día respecto a ellos, ¿verdad? Entonces, me encantaría contarles, ahí está una gráfica, pueden ver más o menos de las fechas, en el rango de fechas en que nacieron y demás, que conforman estos grupos, estos nichos específicamente, pero Em, pues del lado derecho está ya más o menos cómo lo categorizamos nosotros en Neuma y nos es fácil pues, dividirlo de esa forma según ya varios estudios, autores, etcétera, que existen, cómo puede ser fácil dividirlos, ¿verdad? Entonces, los millennials son los que podríamos decir que están entre las edades de 26 a 41 años de edad, ¿verdad? Hay personas que dicen precisamente que 25 a 35 también es válido, ¿verdad? Pero es justamente yo lo que platicaba, ¿verdad? Desde el miércoles pasado es que los millennials al final son quienes están teniendo mucha toma de decisión respecto a ser compradores en la industria inmobiliaria. Le hace proyectos porque se están independizando o casados o no, independientemente, pues parejas que se están yendo a vivir juntos o esta modalidad de roommate también, ¿verdad? Etcétera. Entonces, por eso le vamos a ir poniendo mucho coco a este durante todo el webinar. Luego vienen los centennials, con quienes ya podemos tener un impacto porque ya son precisamente de 25 años y menores. Podríamos estar diciendo que sea relevante para esta industria de 18 a 25 años, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos? Ellos están siendo influenciadores fuertes para estas tomas de decisiones también, ¿verdad? Incluso ya por las edades en los que entran, pudieran haber algunos para ciertos conceptos comerciales a nivel inmobiliario que tengamos que si es parte del buyer persona que tenemos o este nicho al que nos queremos dirigir, es importante también tomar en cuenta. Y luego los alfa, ellos ya son nacidos en el 2010 en adelante, es decir, son quienes están ahorita en plena adolescencia, ¿verdad? Tal vez ahorita no nos vamos a dirigir directamente a ellos porque no necesariamente son el tomador de decisión o quien tiene la parte económica para una compra en la industria inmobiliaria o cerrar un negocio de esa índole. Sin embargo, ya son los que vienen en cola, ¿verdad? Para ir tomando en cuenta también y con los que va a seguir viniendo mucha más tendencia y novedad. Entonces, pues ya les fui contando un poquito de qué impacto tienen estas generaciones en esta industria, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Precisamente Braulio mencionaba al inicio, pues la pandemia vino, yo a mí no me gusta decir que vino a cambiar por completo todo, totalmente temas de marketing en la industria. ¿Por qué? Cosas como video, precisamente todo lo que es formato de video, ya venía en bastante auge. La red social, si hablamos de redes sociales nuevas, como en este caso TikTok, por ejemplo, que ha tenido más impacto, también ya estaba antes. Pero ¿qué pasó? La pandemia vino a explotar el crecimiento y auge que tenían estos canales. ¿Por qué? Porque pues son formatos o redes sociales que hicieron mucho clic a la modalidad que a todos nos tocó vivir, ¿verdad? Encierro, modalidades laborales y de trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, viniendo esto a impulsar, ya entra en juego también ya lo que está pasando exactamente hoy en día, ¿verdad? TikTok con un pico gigante durante el 2020 específicamente, el 2019 ya venía fuerte, 2020 explotó, creció y al día de hoy, pues ya sabemos todos o muchos, ¿verdad? Meta, pues Meta es el dueño de Facebook e Instagram, le está haciendo la competencia a TikTok. ¿Por qué? Porque muchos se han migrado a consumir altamente esta red social, por ejemplo, y no las otras, ¿verdad? O aunque esté empatado y demás, ya saben ustedes que pues estas grandes empresas también tienen su negocio detrás de ello y por eso es que Instagram está teniendo auge con Reels, etcétera, ¿verdad? Nuevamente, ¿esto qué es? Formato de video, formato vertical de video incluso específicamente, ¿verdad? Entonces, recalcando un poquito ahí en la pregunta de por qué estas generaciones impactan en el marketing inmobiliario.
al final, por el tipo de tomadores de decisiones o influenciadores en la decisión que hablábamos que pueden ser, este nicho está utilizando estos canales, estos nuevos formatos, estos nuevos canales. Entonces, ¿qué pasa si ni siquiera me están volteando a ver o conociendo si yo no estoy presente, ¿verdad? Esto no quiere decir que mañana abrimos una cuenta de TikTok y tenemos que estar ahí. Ojo, como me gusta siempre recalcar, depende mucho cuál es mi buyer persona, ¿verdad? ¿Cuál es ese nicho a quien me quiero dirigir? Tal vez no son ellos. Ahora sí son ellos o yo tengo modelos de negocios muy interesantes para estos tomadores de decisiones. Aquí es donde ya entra en juego, ¿verdad? Aquí, siguiendo en este tema de contexto, en tema de datos, también les comparto pues cómo está en el uso de redes específicamente en Guatemala, ¿verdad? Podemos ver un 48%, el más fuerte en los millennials, 24 a 35 años, quienes más fuerte lo están usando, y luego precisamente los centennials también es fuerte, ¿verdad? Los centennials está un poquito arriba de 36 a 50 años, pero 36 a 50 años es precisamente otro nicho mayor que podemos decir que sigue altamente consumiendo contenido de Facebook. Es chistoso, pero seguro por ahí han oído a personas decir, ay, ahora mi abuelita usa Facebook, mi abuelita usa Facebook, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos estos centennials y millennials jóvenes, por eso han migrado a estos otros canales. Entonces, em, ahí pueden ver pues la cantidad de usuarios activos, ¿verdad? En estas redes. Instagram, cabal muy fuerte, Facebook siempre es la más masiva, ¿verdad? Es el rey en ese sentido, pero no necesariamente quiere decir que ahí está la persona de el nicho a quien nos queremos dirigir, por lo mismo. Twitter también es fuerte, pero Twitter pues en Guatemala tiene más impacto en términos de medios de comunicación, noticias, cosas más informativas. Em, YouTube también tiene un consumo interesante y más adelante veremos específicamente en millennials y centennials que sí, como LinkedIn, que tiene una tendencia de 2.3% más o menos de crecimiento, y TikTok, como pueden ver, son 17.3 billones de visualizaciones, ¿verdad? Que se consumen puramente de guatemaltecos. Entonces sí hay un tema fuerte de uso ahí en ese canal, ¿verdad? Ahora, ¿cómo consumen el contenido específicamente yendo a quienes queremos estudiar y conocer, los millennials y centennials? Del grupo alfa no voy a hablar tanto por lo que les contaba anteriormente, porque pues ellos si bien si están utilizando ciertas redes, no quiere decir que no usen, sí usan y demás, no necesariamente queremos dirigirnos tanto ahorita a ellos. En general, si hablamos objetivos generales, los millennials y centennials quieren, ¿para qué usan estos canales? Entretenerse, interactuar, le hace toda la parte social, mis amigos, etcétera. Y muy importante, informarse. Ahí es donde entra la importancia y en juego estos canales con estas generaciones. Luego ya viene la tabla de más o menos cómo lo están utilizando y es donde uno puede empezar a entender, ¿verdad? El uso en general en redes, ahí pueden ver millennials versus centennials, ¿verdad? Centennials es el número uno Instagram, luego YouTube, ¿verdad? En millennials todavía hay cierta presencia en Facebook también. YouTube también es fuerte y pueden ver luego que TikTok sí es más fuerte con los centennials y está mencionado también Spotify. ¿Por qué? Spotify al final, aunque sea un canal donde escuchamos música y demás, y no específicamente una red social, ha tenido mucho auge en el tema de podcast. Entonces, con los centennials es importante tomar ahí esa parte en cuenta también en temas de construcción de comunidad o lo que queramos, pues se puede jugar mucho el tema de podcast en ciertas estrategias también. Y luego, como ven, como decía, está el tema de TikTok y que va en crecimiento. Ahora, ¿quiénes lo usan más para seguir tendencias? Centennials versus millennials. Lo mismo con informarse previo a realizar una compra. Aquí es donde sí es bien fuerte, específicamente las redes. Para los centennials pueden ver un 76% lo utiliza para informarse y hacer investigación previo a que vaya a hacer una compra. Los millennials no es tanto ese porcentaje, sin embargo, sí es un 47% que ya pesa, ¿verdad? Y luego tenemos también ahí el tema de influencers, ¿verdad? Quienes lo siguen y toman en cuenta así los consejos, contenido, a lo que refieren, etcétera. Un 50% los millennials, sobre todo si son de Instagram o YouTubers. Ahora, los centennials, aparte de influencers de Instagram, es un 70%, que es mucho más fuerte, y ya es influencers, TikTokers también, mucho de lo que toman en cuenta. Ahora,
¿Cómo podemos tomar en cuenta todos estos datos, todo este contexto del que les conté ya específicamente para lo que venimos a aprender un poquito más hoy, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les pongo la pirámide invertida? Y esto lo mencionaba un poco atrás, ¿verdad? Al final importa mucho dónde me está viendo el nicho. Primero que nada, si los millennials y centennials sí son influenciadores o incluso son los tomadores de decisión o compradores a quienes yo quiero dirigirme, ¿verdad? Y luego, pues al final, todo usuario siempre pasa por una etapa que es la de awareness, ¿verdad? Me entero de o doy a conocer la marca. Luego evaluación, donde hablábamos anteriormente que el usuario pues sí está investigando y se quiere informar previo a ya ir a una cita o a que si quiere concretar una compra, etcétera. Y la última parte que ya es puramente la conversión. Entonces, voy a ir contándoles un poquito cómo impactan los canales para los millennials y centennials en cada una de estas etapas, porque al final eso es un poquito de la estrategia digital, ya cuando hablamos de estrategias digitales que va detrás, ¿verdad? Un punto muy importante es que los millennials todavía hacen búsqueda fuerte en sitio web. Es decir, no solo hablamos de redes sociales, sino en general el sitio web. Entonces aquí es donde entra mucho qué tan optimizado está mi sitio web, que sea responsive, o sea que les puedo decir que más del 90% siempre salen las estadísticas que hace las búsquedas por celular, no por computadora, desktop. Eh, Ahora bien, ya empieza a pasar algo interesante. Ya salieron estudios donde cierto porcentaje de millennials está haciendo búsquedas en TikTok antes que Google. Y no digamos los centennials, si ya hacen por mucho la búsqueda en redes sociales, TikTok muy fuerte, Instagram también, y luego Google. Entonces ya empieza a entrar en juego dependiendo realmente cuál de estas generaciones nos estamos dirigiendo, es invertir recursos, tiempo y demás, estrategia como les decía, en tener muy bien optimizada mi web, cómo la tengo, que sea dinámica, si tengo tour virtual o no, etcétera, versus qué estoy haciendo en TikTok o no, o en Instagram dirigido a estos canales, ¿verdad? Luego, para la etapa ya de conversión, solo déjenme ver si no, sí, perdón. Para la etapa de conversión es bien interesante un poco ya el comportamiento de estos usuarios o quienes son parte de estas generaciones, porque para la etapa de conversión sabemos que en la industria inmobiliaria es un elemento muy importante y a veces entra mucho en juego y hace la diferencia el tema de visitar un showroom o concretar una cita a la propiedad, porque la miro, etcétera, ¿verdad? Mucho de esto en la pandemia fue la razón por la que tuvieron auge los tours virtuales y más, y que hoy en día, pues precisamente estos nichos, pues sí navegan ellos. Eh, Porque ¿qué pasa con estas generaciones? Les gusta ya haberse informado y tener mucha más claridad antes de como ya hablar con alguien y pensar en si va a estar viendo una compra o no, ¿verdad? Entonces es bien interesante porque este nicho, em, el millennial específicamente, más del 85% es bien fuerte lo que quiere en cuanto a seguimiento con WhatsApp, ¿verdad? Ahí es donde ya entra en juego que un seguimiento de un agente inmobiliario, pues ya es a través de WhatsApp para ya sea concretar una cita o mandarle mucha más información del proyecto, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, los centennials, 100% digitales, es decir, si yo tengo una consulta en tal red social, yo quiero que ahí me la resuelvan, yo quiero que me den toda la información. El centennial odia que lo digan. Para más información, ve a WhatsApp, ¿verdad? O etcétera. Entonces, estos ya son cosas del comportamiento que entra mucho en juego, ¿verdad? De tanto la importancia de WhatsApp como realmente a veces es cierto que a nivel empresa y el blueprint de los procesos que está detrás es bien importante, pues no, para esto este canal, para esto este otro, etcétera. Pero ahí es donde entra en juego que el tema de customer experience, ¿verdad? Es decir, cómo puedo hacer una diferencia y personalizarme a ellos. Si estoy viendo que odian que los mande WhatsApp y ahí ya no me responden, entonces pues busquemos esa omnicanalidad, perdón, o en qué canal específicamente ya ir teniendo pues este tipo de conversación y sobre todo cuando vamos hacia la conversión, como decía, ¿verdad? Recalcando un poquito y aterrizando, como les estaba pues contando a detalle, ¿verdad? Al final, estas generaciones mucho ya casi que tienen la decisión online, ¿verdad? El ir a una cita o el ya concretar la información es solo pues obviamente para ver que la empresa
si es verídica, su información, etcétera. Y ya obviamente, pues al hablar de una industria inmobiliaria, no estoy comprando como otros casos de retail donde pues es cierto producto y me va a llegar y no hay tanto tema de confianza como el gran impacto de confianza que sí hay ya para una toma de decisión en esta industria, ¿verdad? Ahora, por otro lado, está el tema de la reputación digital. Y me van a decir, bueno, ¿y la reputación digital aquí dónde entra en juego? Porque pues no impacta directamente en esa pirámide que veníamos hablando. Pero ¿qué sucede? Con estas generaciones, ¿qué reputación tengo? Es bien importante. ¿Por qué? Porque como les gusta informarse, como previamente veíamos en los porcentajes, datos y demás, precisamente mucho de qué se informan es para eso. Ahí encuentran si hay comentarios negativos, cómo están los reviews o testimoniales, si hay gente quejándose de la marca o de tal proyecto o de tal propiedad, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí hacen puramente investigación de eso, ¿verdad? Como dice ahí, sí o sí van a buscar el perfil de la empresa. Entonces, si lo estoy buscando y encuentro que la última publicación fue hace 2 años, puede generar desconfianza, ¿verdad? Entonces ahí entra en juego también el tema del tipo de contenido, constancia, etcétera. Y como decía desde el inicio, no solo es abrir un TikTok por tener un TikTok, ¿verdad? Sino realmente pues trabajarlo y que haya una estrategia de marketing detrás de ello. Y como les decía, le dan mucha importancia a los comentarios, valoraciones que puedan encontrar en línea. Si no las encuentra, les gusta indagar en ello. O hasta cierto punto puede haber también desconfianza si no lo hay, ¿verdad? Entonces, repito, ¿verdad? No se trata de trabajar en todas las redes o en todas las tácticas digitales que existen, sino invertir los esfuerzos en donde está mi nicho presente, ¿verdad? En una o dos de ellas, para realmente tener una estrategia enfocada en generar resultado y no solo en pues, estar publicando por publicar y sí, que me miren, sino realmente hay muchísimos objetivos digitales y se puede aterrizar en cuál enfocarse eh, y tomarlo en cuenta. Sobre todo, como repito, si nos dirigimos a millennials o centennials, ¿verdad? Entonces, quiero enseñarles algunos ejemplos en, en Guatemala, ¿verdad? De para mí que son referentes en la industria y que ya están aprovechando todo esto que les estoy contando hoy, porque al final, pues con ejemplos creo que puede haber más claridad de estos objetivos que les cuento, del journey que puede tener un usuario, etcétera, ¿verdad? Creo que yo estoy con audífonos. No recuerdo que creo que no me van a escuchar bien con audio los videos, pero igualmente pues yo voy a ir platicando y les comento más detalles de ellos, ¿verdad? Entonces, seguramente los conocen o los han visto por ahí, si son conocidos pues de la industria inmobiliaria, a Homes Guatemala, ¿verdad? Homes Guatemala creció muchísimo y fue uno de los que marcó precisamente es tendencia y demás. Ellos específicamente con TikTok, precisamente, como les cuento, empezamos a ver mucho crecimiento aparte de ellos desde el 2020, ¿verdad? Hoy en día, pues, se ve que lo siguen aprovechando y demás. Y al final, como pueden ver hasta el lado derecho, eso es literalmente una pauta que nos había aparecido por ahí de ellos, ya en temas de ya la trayectoria, la experiencia que hay detrás de ellos y demás. Pero en estos videos, al final son audios de tendencia, lo que va sonando, ¿verdad? Y según la edición del audio, pues van enseñando el proyecto, enseñan desde propiedades que tienen en alquiler hasta proyectos que tienen en venta o propiedades en venta. Y ahí pueden ver, ¿verdad? Más de 221,000 vistas, más de 1,600 shares. Esos shares son vía WhatsApp. Entonces, así es como se va viralizando también el contenido. Entonces, al final, si se dan cuenta, no es una producción wow, cinematográfica, perfecta, la que está detrás de cómo se enseña un proyecto, pero solo el hecho de aprovechar estas redes sociales, formatos o herramientas, eh, ese toque hasta orgánico que se nota que alguien está ahí grabándolo, etcétera, eso aporta muchísimo, da mucha autenticidad y es lo que le gusta e impacta en generaciones de millennials y centennials. Otro ejemplo es Olga de Torreviarte, ¿verdad? Con quienes incluso en algún momento estuvimos trabajando y demás. Acá es un poco diferente el caso. Ellos, eso sí, hay fotografía de buena calidad, ¿verdad?
y entonces mucho de lo que van subiendo es del lado izquierdo, lo que estoy enseñando es parte de su grid de Instagram. Entonces podemos ver mucho el uso de carruseles también, porque al final más fotografía, video, etcétera, es lo que va más allá, ¿verdad? También tienen un muy buen canal de YouTube por el tema de YouTube que también platicábamos. Y acá voy a enseñar ejemplo de un video que es específicamente Reel de Instagram, ¿verdad? Entonces, como podrán ver, entre TikTok e Instagram ahora, por esto de los Reels, como les decía, están compitiendo. No es que a nivel formato haya tanta diferencia, pero ahí sí que según la estrategia hay muchas cosas que se pueden jugar, ¿verdad? Desde enseñar un proyecto, cómo enseñarlo, hasta como pueden ver aquí, enseñar más detalles, información y de la propiedad, etcétera, o del proyecto, em, animación para explicarlo, etcétera. De verdad que hay gran diferencia entre enseñar un plano y un render a este tipo de contenido, ¿verdad? Sobre todo, como les decía, si nos dirigimos a millennials y centennials, si nos estamos dirigiendo a otro nicho, ya hay definitivamente otras cosas que pueden entrar en juego, ¿verdad? Y adicional, que no tenía el ejemplo gráfico aquí, pero como habíamos platicado también previamente el tema de influencers, ya existen influencers específicamente de la industria inmobiliaria que están teniendo también auge, que ya tienen cierto nivel de seguidores, cierta comunidad, etcétera. Lo he visto fuerte en Instagram, TikTok también ya hay algunos. Entonces ellos ya se están volviendo la voz de opinión y referencia, que por supuesto cuando enseñan algún proyecto de una u otra forma también tiene impacto en estas generaciones. Y para ir concluyendo ya en este webinar, ¿verdad? En toda esta información que les tenía hoy antes de pasar a las preguntas que tengan, quería resumir aquí las diferentes ideas y todo lo que les fui contando hoy a manera de puntos bien concretos. Entonces, uno muy importante, ¿verdad? Estas nuevas generaciones pues investigan la marca, investigan el producto, investigan el servicio, quieren saber mucho más de la marca antes de hacer algún contacto, ¿verdad? Ahí es donde entra mucho en juego el tema de reputación. Ya no es suficiente solo, sí, yo tengo mi sitio web y ahí están entrando, etcétera. No, ya no es suficiente contar con un sitio web. Si vamos hasta hacia estas generaciones, perdón, ya hay que ir analizando todo el tema, pues, que les estuve contando hoy, de qué redes sí, qué no, etcétera, o qué tipos de formatos tomar en cuenta. Los millennials, pues, están consumiendo más contenido todavía en Instagram. Instagram sigue siendo el número uno. Ahora los centennials, o también conocidos como generación Z, lo están haciendo. Aparte de Instagram, como vimos, muy fuerte, también TikTok. O sea, TikTok definitivamente entra en la jugada cuando hablamos de centennials. Y bueno, em, tal vez a nivel estadístico y de estudios y demás, así está definido. Pero yo en mi experiencia sí les puedo decir que dependiendo de la marca, que como les decía, qué estrategias, aquí quiero llegar, hacia dónde, si es solo Guatemala, si es Centroamérica o Latinoamérica, etcétera, todas esas cosas también entran en juego, pero yo me atrevería a decir que ya los millennials también el tema de TikTok es importante, obviamente como les decía, eh, no sin una estrategia, ¿verdad? Em, Luego, como otra, pues, conclusión importante y que justo con los ejemplos se los contaba, ¿verdad? Al final enseñar un arte con información de la propiedad, ¿verdad? Como comúnmente lo veíamos, sobre todo en Facebook, etcétera. Enseñar con un arte la propiedad o proyecto se puede quedar ya corto hacia estas generaciones, ¿verdad? Existe, me atrevo a decir, la necesidad hacia los millennials y centennials de recibir contenido diferente porque son quienes altamente están consumiendo ya este tipo de contenido y no digamos video, para video definitivamente. Precisamente el formato de video. Em, por lo que hablábamos de cómo se informan, de lo que está detrás de, etcétera, es un nicho que quiere saber qué hay detrás del proyecto también, ¿verdad? Ese detrás de proceso. Si es un nuevo proyecto, pues cómo va la construcción. Todo este tipo de noticias sí le interesa mucho a este nicho saberlo y hace más enriquecedor y fuerte el contenido que le estamos presentando más allá de enseñar un proyecto o propiedad para la venta per se. Con venta me refiero también a, pues, si es alquiler o si es venta, ¿verdad? Eh, Proceso, como les contaba, y con eso pues ya estaría culminando este webinar, ¿verdad? Ya le dejo ahí la palabra a Braulio para cualquier comentario o bien
preguntas si estuvieron surgiendo por ahí. Gracias, Ana Paula. Sí, en efecto, llegaron varias preguntas. La primera es, ya entrando, y como usted mencionaba, la importancia que tienen los videos para la toma de decisiones en cierto nicho específico de personas. Nos preguntan o si tiene alguna recomendación de tiempo para los videos cortos. Me imagino que en el caso de los Reels o el TikTok, alguna recomendación en cuanto al tiempo que podrían durar. Mi recomendación es que duren entre 15 y 30 segundos. ¿Por qué? Porque así es como empezó TikTok. TikTok empezó que uno podía subir videos solo de 15 segundos. Luego lo subieron a 30, luego a 60, ahora se puede hasta videos hasta de 10 minutos o más. Pero la esencia de eso, digamos, y lo que mayormente están consumiendo y donde más tenemos impacto al final siempre es los primeros segundos. Entonces, entre más corto podamos enseñar bien un mensaje, o sobre todo en estos casos, enseñar el proyecto mejor. Ahora bien, si bien esa sí es una recomendación que les doy, más que cuántos segundos exactos per se, sí les diría que es muy importante qué música voy a jugar detrás. Si yo lo subo con mi propia música, el Reel o TikTok ni de chiste va a tener un mismo impacto que agarrar un audio que esté en tendencia. Ya hoy en día, pues, existen herramientas que se utilizan y demás, donde uno puede monitorear estos audios en tendencia, pero sin irnos a esa parte, digamos, tal vez más profesional y demás de trabajarlo, si yo lo estoy haciendo de una manera más orgánica y demás, em, con fijarse en los reels que les aparece en su feed, ¿verdad? Muchos de ellos, la mayoría, si no es que el 100% está con audios de tendencia. Entonces uno puede guardar el audio y reutilizarlo. Entonces, más que los tiempos, como les diría, es más también saber jugar con los audios que están en tendencia. Como al final, pues, por tema de audífono no les puedes enseñar específicamente con audio, pero en los ejemplos que les enseñaba, mucho de cómo están enseñando el proyecto, las transiciones iban de la mano a cómo va la música. Entonces eso sí es algo que les diría que entra en juego y que es muy importante tomarlo en cuenta porque es lo que hace que para la gente sea atractivo o no, que no solo lo vea una vez, sino lo miran varias veces. Eso es otra ventaja de inclinarse por videos lo más corto posibles, ¿verdad? Como les decía, 15 o 30 segundos está súper bien. O el lintering, es decir, no tiene que ser 15 exactos, sino hay audios que tienen 10, 12, hay otros que se pasa un poco de los 15, pero no llega a 30, o hay unos que se pasan un poquito de 30, ¿verdad? Y específicamente Instagram permite en Reel tener video que dure máximo hasta un minuto. Si dura más de un minuto, igual siempre se sigue subiendo como video, pero ya no cuenta como en su ciencia lo que decía de un Reel, ¿verdad? Y ahí pues ya nos pasamos a otro tipo de videos que ya son más extensos, que ya son de minuto, 2 minutos y que usualmente son otro tipo de contenido el que enseñan, es decir, porque está un experto hablando de algún tema o dando un tip mucho más desarrollado o algo así. Entonces, por lo mismo, si queremos enseñar un proyecto y nos quedamos ahí un minuto enseñando lo mismo, vamos a perder la atención del usuario que queremos llegar, ¿verdad? Entonces, al mantenerlo corto, em, la otra ventaja que les decía es eso, que a veces pueden haber ciertos tips que salen así rapidito o información de la propiedad y se van 7 segundos. Ay, no me dio tiempo de leerlo. Hay muchas estrategias de que eso sea a propósito porque entonces yo vuelvo a ver el reel, yo vuelvo a ver el reel y le voy dando pausa hasta que voy viendo todo lo que quiero, ¿verdad? Entonces eso también em, es positivo del tiempo de hacerlo lo más corto posible. Gracias, Ana Paula. Tal vez para los que nos estamos adentrando en este mundo del marketing, el branding y todo este concepto, tal vez hay algo que nos va a quedar la duda y usted lo mencionó mucho al inicio de la presentación, fue el concepto de buyer persona. Quería pedirle si nos puede definir un poquito a qué se refería con eso y también sé que sería una cátedra de 1 o 2 horas para poder establecer un buyer persona, pero por lo menos para que las personas se hagan una idea de, bueno, ¿cómo empiezo yo a poder establecer cuál es mi buyer persona? Esas dos cosas se lo agradeceré mucho, Ana Paula. Súper. El buyer persona también es conocido, si lo han escuchado por ahí, como avatar o u otros lo llaman también como arquetipo, ¿verdad? ¿Qué es este avatar o buyer persona? Valga la redundancia, literalmente es personificar a este nicho.
Entonces, si yo me estoy dirigiendo a millennials y por darles un eje, voy a poner ahorita un ejemplo. Me voy a dirigir a centennials que están por empezar universidad y que todo el periodo de la universidad yo estoy tal vez no vendiendo porque ahí tal vez sería más dirigido a otro tipo de inversores, pero tengo un concepto de proyecto donde voy a estar rentando dorms. Entonces voy totalmente a este nicho que o ya está en la universidad o la está por empezar y que ya sea con los tráficos de ahora o viene de otra ciudad o del interior, etcétera. Y es una muy buena opción de renta, ¿verdad? Cerca de tal universidad, etcétera. Entonces, poniendo ese ejemplo, mi buyer persona sería el análisis de quién es este nicho, de quién es este universitario. Entonces, generalmente cuando trabajamos buyer personas, se construye desde cómo se llama, qué edad tiene, cuáles son sus hábitos, qué le gusta ver o no ver, qué ve en Netflix, qué cosas consume, en las redes sociales, ¿verdad? Entran muchos temas de eso en juego, qué series son las que mira. Ahí sí que es todo el detalle, como que si yo tuviera acá un amigo y les empezara a contar de inicio a fin y a nivel y con mucho detalle qué le gusta hacer, qué hace. Que es muy fuerte cuando desarrollamos un buyer persona, aparte de tener bien monitoreado, por supuesto, qué canales está utilizando y demás, qué motivaciones y frustraciones, metas pueda tener. ¿Por qué? Porque ahí es donde entran muchos insights, ¿verdad? De la parte emoción y cómo entonces yo ya puedo empezar a hacer una estrategia digital y no digamos contenido dirigido a ellos. Por eso se hace un buyer persona. Por ejemplo, Neuma, pues no gestionamos sin haber trabajado una estrategia que lleve buyer personas. ¿Por qué? Porque ese se vuelve el parámetro de hacia qué segmentación quiero ir, ¿verdad? Al final el tema de pauta digital sé que es fuerte en esta industria, ¿verdad? Porque pues hay un tema de precisamente generación de prospectos para lo que yo necesito vender y demás, y que hoy en día pues a nivel digital me permite poder hacerlo de muy diferentes maneras y muy buenas formas. Pero entonces, si yo no tengo un buyer persona claro, voy a estar tirando dados al aire, ¿verdad? Hemos tenido clientes con los que el buyer persona no solo se queda para temas a nivel digital, sino lo han utilizado hasta para nivel comercial, para sus vendedores, ventas, etcétera, tenerlo muy claro y que ellos también estén correctamente dirigidos hacia el nicho que tiene que ser, ¿verdad? Em, Como les decía, algunas personas lo llaman arquetipo, pero pues nosotros que tenemos el servicio de Customer Experience, dentro del ámbito de Customer Experience, ahí sí se analiza el buyer journey, ¿verdad? Es decir, todo el viaje con todos los touch points de dónde interactúa el usuario y demás. Y toda esta investigación es un poquito más investigativo, todo esto que les estoy contando, muchas veces se analiza para construir un buyer persona, ¿verdad? Porque no es que yo pueda asumir y decir, el Centennial hace esto y aquello, sí, por estudios que existen, etcétera, hay un poco de investigación que puedo utilizar ahí para construirlo. También sirve mucho pues el conocimiento sobre todo que el equipo comercial tiene, ¿verdad? Porque están en el día a día interactuando, conociendo, conversando con clientes o clientes potenciales, entonces, o no clientes, también es importante saber quiénes son no clientes. Y entonces todo esto aporta a, a esto a cómo construimos y utilizamos esto para buyer persona, ¿verdad? No sé Gracias, si Ana ahí ya me Paula. empecé a desviar Sí, un sí, no, poquito. no, no, estamos bien. Al final el buyer persona nos da como el parámetro, ¿verdad? Para poder pensar qué contenido generar específicamente para este nicho. Solo para que cuando empecemos a generar buyer persona, tiene algunos dos o tres consejos que ustedes con su experiencia digan, en esto no se vayan a perder o qué cosas no deberían hacer. Ya nos explicó cómo lo podemos hacer, en qué cosas no deberíamos hacer para generar nuestro buyer persona para no perdernos en ese limbo de información e investigación que realicemos. ¿Qué cosas no hacer? Lo que ya mencionaba, asumir, o sea, no tener como información detrás de que sea verídica respecto a nuestro buyer persona. O sea, no voy a asumir que miran La Casa de Papel, porque sí, La Casa de Papel es una serie que está en tendencia, no sé qué, pero resulta que ya al investigarlo, La Casa de Papel la miran por dar un ejemplo ahorita, ¿verdad? Los boomers y no los millennials, por poner un ejemplo. Pero entonces sería no asumir, realmente ver de dónde podemos recabar la información, puede ser desde lo interno, como decía, con nuestro equipo de marketing comercial, etcétera, de lo que ya conocemos del cliente y muchas veces se necesita más investigación para eso.
Existen investigaciones de mercado, análisis de customer journeys, como les contaba, em, entrevistas, focus group, etcétera, ¿verdad? Y ya otros mecanismos de investigación donde tendríamos mucho más data para hacer. Hoy en día incluso hay empresas que ofrecen cierta tecnología que por la manera de recabar la data y demás, a manera digital también se puede obtener cierta información para construir también buyer personas. ¿Qué más no hacer? Sí se puede clusterizar, es decir, agrupar por tipos de nicho, ¿verdad? Entonces, un buyer persona va a ser representativo de un nicho específico. No se puede generalizar, ¿verdad? Ah, este es mi buyer persona y todo lo que estoy diciendo gira alrededor de eso. Si solo tengo ese tipo de clientes, sí, pero usualmente hemos visto más de dos, tres buyer persona para una marca, ¿verdad? Aunque estemos hablando solo de la industria inmobiliaria. Nuevamente repito, no es lo mismo ser una inmobiliaria per se y que yo vendo todo tipo de propiedades, alquiler, etcétera, a ser una desarrolladora que está ofreciendo X proyecto a la venta, ¿verdad? Y no es lo mismo estar ofreciendo en planos un proyecto más de inversión versus ahí empiezan a entrar varias cosas en juego y entonces hay que también tener claridad de qué solución doy o qué ofrezco, quién soy. Luego ya entra precisamente aquí me dirijo, para lo cual construiremos el buyer persona. Entonces, ¿qué otra cosa no hacer? Generalizar, ¿verdad? Perfecto. Gracias, Ana Paula. Usted mencionaba en el caso de los centennials que están tomando decisiones online y que realizan mucha investigación antes de tomar una decisión de compra. Eh, Sabiendo que este grupo ese grupo de personas, digamos, utilizan esa dinámica, preguntarle qué deberíamos cuidar en nuestras publicaciones en redes sociales, tomando en cuenta que estas personas van a tomar una decisión de compra con lo que yo les muestre. Si podríamos hablar un poco al respecto. Súper. ¿Qué cuidar? Número uno, la constancia, es decir, tengo que tener cierta estrategia y constancia en lo que publico. Aunque no me lo haga una empresa especializada en eso, lo haga no in-house, etcétera, independientemente de cómo yo genere el contenido y esté publicando en estos canales, tengo que tener cuidado con la constancia. ¿Por qué? Por lo que les decía. Ay, es que, por ejemplo, lo hago yo, pero yo pues obviamente tal vez tengo otro cargo en la empresa, etcétera, y no es mi función principal de trabajar el contenido en estos canales, entonces resulta que, ay, se me pasó, se me pasó casi el mes sin publicar por X, Y, Z razón. Si un centennial está entrando a investigar y ve eso, es como, ay, qué raro, la última publicación hace un mes. Son cosas como les decía, y no digamos las que se ha pasado un año y ya no publiqué nada, etcétera. Entonces esto genera desconfianza en estos usuarios. Entonces, número uno, la constancia. Número dos, la calidad, pero vamos a definir bien a qué me refiero con calidad, ¿verdad? Porque yo previamente les decía, puede tener ese toque orgánico, ¿verdad? Eso también les gusta, etcétera. Con calidad me refiero a eso no significa que voy a subir la foto, por ejemplo, y eso que ni siquiera yéndome a video, pero si hablamos primero de foto y subo la foto de la propiedad o proyecto, súper oscuro, no se entiende, aparecen hasta cosas ahí que no deberían aparecer mal puestas, etcétera. Entonces, podríamos decir lo básico de la calidad. Buena luz o si lo subo con audio, que se escuche bien. Si alguien, porque hay mucha tendencia el famoso voiceover, donde un experto pues está narrando encima, por ejemplo, características de la propiedad, que se escuche bien. Entonces, esas serían las cosas básicas cuando yo hablo de calidad y sería otro tip que les doy. Porque si este centennial entra y todo está patas arriba, no se entiende, que ya sea un nivel de mala calidad ya al otro extremo, ¿verdad? Em, también le va a generar desconfianza. O sea, va a decir, estos no pudieron ni subir bien el proyecto del que están hablando, definitivamente genera desconfianza, ¿verdad? Y para ese nicho sobre todo. Entonces creo que la constancia y la calidad sería clave para esa consulta que hacía. En cuanto al tema entiendo la parte de generación de contenido constante, me gustaría preguntarle qué pasa con el tema de la interacción con estas nuevas generaciones. ¿Es importante tener una interacción con ellos? ¿O qué tipo de interacción hay que tener? Digamos, si ellos toman mucha importancia en cuanto a la interacción. Usted hablaba un poco de que ellos quieren la respuesta
y no me mandes a un Mm. WhatsApp, o sea, respóndeme por favor, pero me gustaría preguntarle en cuanto a interacción de sus opiniones o si comparten ese tipo de, para generar, no sé si se genera confianza o que se puede generar, o sea, ¿qué importancia tiene la interacción con estas generaciones? Uy, la interacción es importantísima. Qué bueno que me lo decías ahorita porque esa parte me la comí ahí en las buenas prácticas. Parte de esa interacción entra a veces el tema de qué pasa si me pone un comentario negativo, lo borro, ¿qué hago? Ya hoy en día no se puede borrar. O sea, el Centennial ya tomó screenshot y está esperando que uno borre eh, para ir a subirlo por sus redes y decir que lo borraron y que lo están evadiendo y etcétera, etcétera. Eso se convierte en una bola de nieve. Entonces, lo negativo hay que afrontarlo siempre de la forma correcta. Hay hasta empresas especializadas para manejo de crisis, trabajar esto, ¿verdad? Entonces, otra buena práctica sería sí mantener el diálogo y la interacción con los usuarios, ¿verdad? Ahí tal vez me centré un poquito en esa parte negativa que a veces pasa, pero en la normalidad o lo positivo también. O sea, si hacen comentarios, que sí reciben respuesta, no digamos si se contactan y envían un mensaje. eh, Suena bien cliché decir cómo vamos a dejar a alguien sin respuesta o que no pasen horas sin haberle respondido, ¿verdad? Pero créanme que lo he visto en la industria, en el mercado y no solo en esta industria, en varias, es impresionante lo que se deja ahí a los clientes volando y la oportunidad de venta que se pierde ahí. Em, por eso, pues en esta industria ya ha habido muchos haciendo buenas prácticas, desintegrar un CRM, porque pues ya son otras herramientas para llevar un muy buen control precisamente de eso, ¿verdad? Entonces sí es importante la interacción. ¿Por qué? Porque regreso a lo pasado, ¿verdad? Si un millennial o centennial entra y mira que pregunta información y ahí lo dejaron leído, ni siquiera se toma el tiempo de preguntar porque dice, acá no contestan, ¿verdad? Entonces, y sí hemos visto en mi experiencia propia la diferencia trascendental entre alguien que a la brevedad posible respondió versus tardarse 1000 años en responder o no digamos ni siquiera responder, ¿verdad? ¿Cuánto es el tiempo, etcétera? Habrá personas que les digan que minutos. Eh, Eso depende. Si hay una persona dedicada para hacer eso, sí es posible. Y entonces, entre más inmediato siempre va a ser mejor. Pero si no necesariamente es posible, pues tener a alguien 100% dedicado solo a estar respondiendo, ¿verdad? Yo sí diría máximo una hora ya se categoriza tarde, ¿verdad? O sea, media hora, una hora. Eso sí, que no voy a hacer hasta el mediodía después o hasta el día después, porque ahí sí ya, sí vamos tarde, ¿verdad? Perfecto. Ahí, en esta última pregunta abordó un tema ahí, el tema de lo de la reputación digital. Eh, y usted hablaba, si uno de estas nuevas generaciones ingresa a las redes sociales de un proyecto y ve que cada mes publican algo o la cuenta es demasiado nueva. Yo me he percatado mucho con muchos proyectos nuevos que han salido en el mercado de que muchas veces esperan a tener el proyecto, al menos en lanzamiento, para poder generar sus publicaciones. Y justamente el día que hacen el lanzamiento del proyecto, hasta ese entonces empiezan a generar contenido. Me gustaría preguntarle a usted, ¿qué aconsejaría? Mejor hacer una cuenta en el que desde el proceso de diseño, de planificación, movimiento de tierras, toda la parte previa a la construcción, se empiece a generar algún tipo de contenido o bueno, esperemos hasta que esté el proyecto ya en una etapa avanzada para poder empezar a generar contenido. Más o menos me imagino la lógica de su respuesta, pero quisiera si nos puede ayudar un poco con en ese sentido. Claro, sí es mejor desde antes, porque aporta mucho a la expectativa y no digamos, ya muchos proyectos tienen parte de su estrategia comercial empezarlo a rentabilizar, aunque no esté aún construido, ¿verdad? Es decir, lo que se conoce como la venta en planos o preventa. Entonces, em, si has mucho mucho lo que sucede en temas de preventa es que tal vez el esfuerzo se utiliza más en pauta, porque pues quiero tener prospectos para ya venderle ese proyecto en planos, etcétera. Y ahí tal vez el tema de contenido de valor o contenido tan constante no es tan necesario, ¿verdad? Sin embargo, yo sí recomiendo.
trabajarlo paralelamente y desde ese momento, pues sí estar generando algún tipo de contenido que aporte a ello. ¿Por qué? Porque sí ayuda por todo lo que venimos hablando, ¿verdad? O sea, no hay que esperar precisamente que esté construido para que haya contenido, sino al contrario, si se puede hacer antes, nos ayuda para ir de la mano. O sea, si alguien cliquea una pauta, va a ir a buscar el perfil y demás. Entonces es mejor que se encuentre algún tipo de contenido, ¿verdad? Puede ser contenido respecto a la inmobiliaria que lo está promoviendo, respecto a la desarrolladora que lo está construyendo, promoviendo, etcétera, ¿verdad? Entonces, o el proyecto en sí. Al final, hoy en día, los proyectos, pues, el reto es qué diferencial estoy mostrando que tiene mi proyecto versus el que está aquí a la par, también en zona 10 por poner un ejemplo. Entonces, mucho de ese contenido es eso, o sea, como enseño más de ese diferencial, lo que está detrás y mucho la parte emocional también, ¿verdad? ¿Qué va a vivir al final la persona que vaya a vivir ahí? Si es de vivienda, ¿verdad? Y si es para uso comercial o si es un centro comercial, etcétera, no digamos. O sea, hacer el otro tipo de contenido ayuda muchísimo a, desde ese momento empezar a generar awareness, ¿verdad? La primera etapa que hablamos, que se dé a conocer y que no cuando alguien ya se tope con algo del proyecto o etcétera, sea como usted bien dice, ¿verdad? Ala, esto 100% nuevo, ni lo había visto. Perfecto. Nos hacen llegar dos preguntas. Les agradezco a las personas que están haciendo llegarlas por medio de la plataforma que están viendo el webinar. Voy a hacer una pregunta de Marco de León y voy a dejar una que solo aparece en las siglas MP. La MP dice, ¿qué es más efectivo pauta? Les voy a pedir por favor a esta persona si puede ampliar un poco su pregunta para poderla compartir con Ana Paula. Voy a pasar con la pregunta de Marco de León y él pregunta, según el tipo de red, ¿cada cuánto es prudente publicar contenido? Me imagino que le están dando Facebook, Instagram o TikTok, tienen diferentes tiempos. ¿Alguna recomendación sencilla de cuál debería ser la prioridad de nuestra publicación de contenidos? Nuevamente, les voy a decir que Ok. depende de a quién estoy dirigido. Yo me voy a centrar ahorita en estos millennials y centennials, em, y qué quiero lograr con ello, ¿verdad? Porque también, pues como usted bien decía, es toda una cátedra que existe contenido orgánico, aparte pauta, etc. Pero, aterrizando un poquito y para poner ejemplos para responder a la pregunta, y si me dirijo a millennials y centennials. Si hablo de TikTok, que les estuve contando mucho de eso hoy, y me dirijo a este nicho, cuando estuvimos en pandemia, que les contaba, TikTok tuvo su auge, su pico. Yo tengo clientes con los que se estaban subiendo 2 videos semanales, no es mucho, y, y hubo varios virales, o sea, se pudo crecer, crecieron bastantes seguidores y ya tienen cierto nivel de viralidad en ese canal. Cabe mencionar que TikTok hasta el día de hoy podemos aprovecharlo para jugar con contenido orgánico, por ende, es más también contenido para awareness, ¿verdad? Es decir, posicionamiento. Y pues al final lo que me permite TikTok es tener mucha más visibilidad y viralidad que no lo logro con los de Meta, Facebook e Instagram, ¿verdad? Pero ¿qué pasa hoy en día? Em, Precisamente porque es una construcción orgánica, al día de hoy, al menos en Guatemala, no se puede pautar en TikTok todavía. Em, si estoy haciendo una construcción de contenido orgánica, ya no tiene exactamente el mismo auge o impacto de viralidad que tenían en, como les pongo exactamente el 2020, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Al día de hoy sí necesito una mayor demanda de contenido de video que suba, ¿verdad? Les estoy hablando mínimo 3, 4 a la semana, 4 mejor y no digamos uno diario. Muchos recomiendan que sea uno diario lo que se suba y hay otros que se van ya a 2 diarios, 3 diarios, ¿verdad? O sea, entre más video estemos alimentándolo, mejor, porque entonces TikTok empieza a trabajar con su algoritmo, etcétera, ¿verdad? Pero como les Pero, decía, lo más importante es la constancia. gracias, solo quería hacer un comentario, perdón que le interrumpiera. Entiendo que las redes sociales lo que buscan es que las personas estén en la red social, entonces la idea es generar contenido que se quede en esa red social, pero preguntarle cómo entra ahí el dilema de, sé que la red social me va, digamos, a premiar si mantengo más a las personas en la red social, pero si tengo un call to action, porque al final de cuentas una publicación quiere generar una acción hacia
¿cómo manejamos ese dilema? Disculpe que le interrumpa, pero acá la pregunta más se me pasó por la mente y quería preguntarle, ¿cómo poder resolver ese dilema de entre mantener a las personas en la red social para que me premien la red social per se y llevarlo hacia donde lo quiero llevar, hacia una acción que yo necesito, que en este asumo que es generar un lead o generar un prospecto? Ahí pasan dos cosas, como decía. Si hablamos del orgánico, es más difícil que desde el orgánico, pues uno le ponga el call to action y se vaya exactamente a esa acción. En TikTok, por ejemplo, ni siquiera hay opción de poner algún botón, ¿verdad? Sino que en TikTok, si se vuelve viral y demás, impacta mucho los shares que va a tener, porque la gente de ahí es donde seguramente a usted les ha llegado un TikTok que alguien se los comparte en WhatsApp. Es eso lo que genera TikTok. Y les genera tráfico a Instagram y a su sitio web, porque la gente se va al perfil y yo sí he visto casos donde, gracias a TikTok, se vuelven muy grandes en Instagram, pero porque TikTok es el que les está generando el tráfico hacia esos canales. Entonces, eso por un lado. Ahora, si nos salimos de TikTok y hablamos de los de Meta, sobre todo hablando ahorita para millennials, Instagram, ¿verdad? Ahí sí puedo jugar más con un tema de call to actions, pero ahí sí ya tengo tema de pauta involucrada. Entonces, ahí mi recomendación es que hay que hacer una estrategia que balancee la parte orgánica con la de pauta. ¿Por qué? Porque si yo tengo el perfil sin nada y estoy haciendo un montón de pauta, la gente que cae en el perfil era lo que hablábamos de no encontrar nada de contenido, qué es esta marca, proyecto, etcétera. Ahora, si lo balanceamos, pues se pueden jugar muy bien, pero en el tema de Instagram ya una estrategia de pauta entra fuerte y en juego porque la pauta es donde sí ya puedo tener un botón específicamente para generación de leads o para ir al sitio web o no digamos para que les va a estar generando mensajes y que pregunten ahí mismo consultas sobre el proyecto que quieren información, etcétera. O hay ahora incluso botón hacia WhatsApp también, se hace mucho seguimiento de venta en WhatsApp, entonces yo les diría que sí, pues ahí entra en juego el trabajar una estrategia y que ambas partes tengan canales, ¿verdad? Tengan Eh, balance, mejor dicho. Gracias, Ana Paula. Voy a volver a retomar la pregunta de la persona que aparece como MP. Sí, creo que la pregunta era, ¿qué es más efectivo pautar? Espero que esa sea la pregunta, si no, pues bueno, nos sirve para generar una. Y también quería preguntar al mismo tiempo, ¿qué es más efectivo pautar? Y entiendo mucho lo que estamos hablando desde que detrás de todo debe existir una estrategia digital y creo que es algo que no hemos abordado. Me gustaría que lo abordáramos en esa línea de qué es más efectivo pautar y pues que puede ir debajo de la sombrilla de nuestra estrategia digital y tal vez se puede hacer hincapié un poco de la importancia que tiene la estrategia digital, de todo lo que estamos hablando, al final es una estrategia, ¿no? Entonces, si lo podemos abordar, Ana Paula, se lo va a agradecer mucho. Súper, con gusto. Precisamente lo que usted dice, Braulio. Sin una estrategia, solo voy a estar tirando datos al aire. Y sería pecado de mi parte decirles, esto es lo más efectivo, porque créanme, a distintos clientes dentro de la misma industria inmobiliaria, a veces hasta puede ser un mismo tipo de proyecto, o por ejemplo, que los dos también hacia la venta, o etcétera. Pero como al final, modelo de negocio y el clic que haga con el nicho, qué nicho tiene, etcétera, influye mucho, se ven resultados totalmente distintos entre uno y el otro. Entonces no me puedo casar como que con decirles ahorita tal tipo de pauta es la más efectiva. Depende mucho de todo lo que está detrás, de nicho, etcétera. Aportando a lo que usted decía, precisamente una estrategia digital se construye eso, ¿verdad? Empezamos desde qué objetivos son los que tengo que llevar a cabo, porque existen, como les decía, muchísimos objetivos a nivel digital, en cuál o cuáles me voy a enfocar, qué KPIs voy a tener, lo que no se mide no se puede mejorar, entonces también está esa parte. Y así sucesivamente, buyer persona, estrategia de contenido, estrategia de pauta, y así entra todo en juego, ¿verdad? Pero para así poder ahí apoyar un poco más y responder a esa consulta al final, em, precisamente por lo de buyer personas y demás que platicábamos, mi recomendación sería que es buenísimo poder hacer A/B test, ¿verdad? El famoso A/B test. Esto es a una misma audiencia o no tiene que ser a una misma audiencia, sino realmente sería qué variable voy a cambiar para hacer el test. Puede ser que un mismo anuncio yo lo ponga a dos audiencias diferentes, por ejemplo, un millennial versus centennial, si mi proyecto va dirigido a ellos, por supuesto, y según los resultados voy a saber cuál fue más efectivo. O a una misma audiencia le presento dos anuncios diferentes y que pueden ser dos formatos diferentes. Por ejemplo, un carrusel con fotografías
versus el video vertical, ¿verdad? Y analizando los resultados voy a saber cuál fue más efectivo. O sea, miren, yo he tenido clientes donde, pues según la estrategia empezamos de una forma, con ciertos tipos de formatos y demás, y se para transformando a manera de optimizarlo a lo que sí fue más efectivo, ¿verdad? La idea es eso. Pues aprovecho de transmitirles, ¿verdad? Realmente sí es una ciencia detrás, todo esto se va analizando y por eso se va optimizando, ¿verdad? No, no es tan así de ya para esto, tal tipo, ¿verdad? Ahorita, de primas a primera, les podría decir que el video sí influye, que el video puede ayudar en una pauta más efectiva, pero he tenido clientes donde resulta que no, que resulta que el arte que enseñaba amenidades fue el que más efectividad estaba teniendo y mejores resultados. Entonces, eh, hay que hacer A/B test y lo importante es poder medir y traquear todo, porque si yo lo tiro solo así y a audiencias diferentes, anuncios diferentes, etcétera, etcétera, después resulta que, ay, ¿y quién fue este lead que sí convirtió a esta venta que ya generamos? A saber, ¿verdad? Vino de web, vino directamente de uno de estos canales digitales, de qué anuncio vino, o sea, entre mejor podamos tener todo esto, mejor uno va a poder optimizar y realmente enfocar entonces ahí sí el presupuesto en lo que sí está siendo efectivo, ¿verdad? Perfecto. Sé que estamos en la hora, pero quería pedirle si nos podemos tomar 5 minutos más. Tengo unas preguntas. Y la primera es, un poco hablaba usted sobre cuando uno hace esta estrategia, pues sé que uno tiene unos objetivos, ¿verdad? Sé que uno tiene unas metas, sé que tiene uno una estrategia de cómo llegar a las metas, que al final me llegan al objetivo, pero sé que, y usted dijo algo, si no se mide, y me gustaría preguntarle en las redes sociales cómo medirlo. Sé que va a variar según la red social, pero en los likes, en los shares, en la interacción, en el crecimiento de la red social en cuanto a seguidores, preguntarle, ¿usted qué indicador o KPI valoraría más en una red social? No sé si se puede generalizar la respuesta, pero si quiere tomar una red social no hay ningún problema. La cuestión de se sienta más cómoda, pero ¿cómo medir, verdad? En las redes sociales, en qué me debería centrar, ¿verdad? Para saber que mi estrategia está funcionando, ¿verdad? Sé que eso va a ser un tema de si mi objetivo fue likes o shares o lo que sea, pero digamos, Correcto. pero más o menos usted diría, bueno, es mejor alguien que haya compartido, que un like, una interacción en su experiencia, ¿qué valoraría más? Van a decir que yo todo respondo que depende. Pero es que sí, cada tipo de objetivo tiene sus KPIs para medir. No podemos venir y mezclar, no. Y si quieren, les voy contando algunos ejemplos. Eh, la lástima que aquí no la tenía haber sabido, pero tengo hasta una gráfica para enseñar bien eso. Pero según, tal vez aquí sí me puedo regresar para explicar. Aquí. Eh, Según las diferentes etapas en que está mi cliente, ya entran qué objetivos hay y por ende, cuáles son esas métricas de cómo lo puedo medir. Si estoy en awareness, hay ciertos objetivos y métricas que medir. Por dar un ejemplo, si lo importante es posicionamiento y darme a conocer, ¿cómo lo puedo medir? Ahí sí, por cantidad de seguidores, que esté creciendo seguidores, reacciones, ¿verdad? Es decir, interacción, likes y demás. Eh, Comentarios y compartidos también pueden entrar en juego, pero pues ya las otras métricas que les conté son más primordiales. Ahora bien, si mi objetivo era la generación de leads, mi métrica a medirlo sí va a ser la cantidad de leads que estoy generando, pero ojo, no solo la cantidad, no me velamos mucho por la calidad, es decir, de nada me sirve yo trasladarles, miren, esta campaña, este anuncio, este video generó 2,000 leads y 1,999 eran basura, no eran mi target y solo tengo uno para dar seguimiento. Eso no sirve, ¿verdad? Al contrario, me quita muchísimo recurso, tiempo y demás que no me funcionan. Entonces, ese tipo de temas son métricas para medir si estamos hablando de ese tipo de objetivo. Si mi objetivo es generar tráfico, pues van a ser los clics que esté generando, ya sea hacia una red social, si era hacia alguna red, que ahí sí se mide más por alcance e impresiones, versus, por ejemplo, sí, directamente clics hacia un sitio web. Pero nuevamente, hay otras métricas para ir más allá del clic, que en ese caso sería el rebote en un sitio web. Eh,
De Instagram me salen analytics que caen en mi sitio web, pero resulta que el 90% se va. O sea, no se queda ni un segundo en mi web. Algo está mal, ¿verdad? Ahora, si mi porcentaje de rebote está en el promedio o hasta mejor, etcétera, es una buena métrica. Entonces, como ven, sí va cambiando mucho el saber cómo puedo medir si es efectivo o no. Al final, pues vamos viendo ahí sí que diferentes métricas y por eso es que al menos nosotros en una estrategia no solo se ve, ok, sí, cuál es el objetivo, sino también qué KPIs hay específicamente para cada uno, ¿verdad? Resultados del A/B test es otra métrica para ir viendo. Otra que nos gusta mucho utilizar es la que se conoce como CTR, que quiere decir click-through rate, es decir, de lo que me miran, qué tanto me cliquean. Con el CTR yo puedo detectar si literalmente no les está importando lo que les estoy enseñando y lo ignoraron o si lo están cliqueando, efectivamente, ¿verdad? Entonces, pues así hay varias, ¿verdad? Pero creo que ya les puedo decir, Perfecto. hay Algo varias que que, son bien importantes. hablando en el tema de la estrategia, por lo que entiendo, no está mal equivocarse porque se puede volver a ajustar la estrategia. O sea, digamos, no pasa nada si no se están cumpliendo los objetivos bajo las estrategias, es ajustar la estrategia para lograr el objetivo, pero no sé si lo hago decir tan sencillo, pero no sé si en la práctica es así. Si es válido, Correcto. ¿no? Ok. Totalmente, o sea, esa es la ventaja de que estamos hablando del ámbito digital. O sea, es cierto, si ya estamos hablando de temas de pauta, pues sí va a haber dinero en la pauta involucrado, pero en el presupuesto pues puede haber cierto monto designado para A/B test, ¿verdad? Y para irlo optimizando. Em, Eso es lo que a mí me encanta del mundo digital, ¿verdad? Que es eso, podemos optimizar, ¿verdad? Como yo siempre les digo a clientes, la estrategia no es una ley en piedra y que si nos salimos de aquí ya no, o sea, es un punto de partida, lleva pues obviamente mucho análisis, investigación detrás por el camino en el que nos tenemos que ir, pero em, es clave en la ejecución, como decía, ir midiendo para por ende optimizar y pues la estrategia puede cambiar, o sea, como les decía, tenemos clientes con los quienes hemos empezado con video, porque se va a hacer esto y aquello y tal, y después resulta que la audiencia que sí está convirtiendo responde a foto con características y no al video, por ejemplo. Entonces se va optimizando, entonces ya no voy a usar tanto recurso en hacer otros videos, sino me inclino por esta vía, ¿verdad? Em, y ahí sí que depende mucho, porque como les decía, si es un solo proyecto, me voy más así con los ejemplos que les estoy contando, pero si soy una inmobiliaria y tengo todo tipo de proyectos, entonces empiezo a hacer A/B test y demás específicamente por tipos de proyecto y nicho que tenga y me voy jugando con cada uno, ¿verdad? Entonces, sí, esa es la magia de estos canales. Tengo dos últimas preguntas para usted, Ana Paula. Tal vez las podemos abordar los últimos 2 o 3 minutos. Y la primera es, Con gusto. me llamó mucho la atención pensando a futuro, ¿verdad? Que los centennials en algún momento se van a volver el nicho importante y que nos va a pasar a tomar decisiones a comprar viviendas. Me llamó mucho cuán importante es para ellos en su decisión el tema de los influencers. Me gustaría Mm, preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo desde la perspectiva del desarrollador y desde la perspectiva del comprador, en quién confío de la parte del desarrollador a la inmobiliaria, en quién confío para vender mi producto y en el caso del Centennial, en quién confío para hacer mi compra? Y pongo en versus el influencer con un asesor inmobiliario. No sé si podemos abordar un poco ese tema, ¿verdad? De qué me va a funcionar en qué momento y para qué, según mi estrategia, un influencer, un asesor inmobiliario. Sé que cada quien tiene un rol distinto y sé que cada quien tiene una especialidad distinta o un objetivo distinto, pero yo me refiero en el futuro, ¿verdad? Cuando digamos, bueno, los centennials van a tomar decisión de compra con un influencer o con un asesor inmobiliario, ahí es donde no sé si va a entrar esa dinámica como el futuro de las máquinas y si los robots mm. van a quitar el mapa a los arquitectos, ingenieros y ese tipo, para ir en evolución a esa discusión a futuro, ¿usted cómo lo mira, verdad, desde su experiencia? Del lado desarrollador, nuevamente, según mis personas, mi estrategia, etcétera, ¿por qué influencers me puedo decidir y usar de apoyo para mi estrategia? Ahora, digo usar de apoyo
porque no quiere decir que solo usando influencers ya bendito mi edificio de apartamentos, ¿verdad? Definitivamente no. Pero sí puede aportar, sobre todo si nos dirigimos cabal a millennials y centennials. ¿Qué es importante ahí? Analizar que, o sea, generalmente pues se tiene el listado de qué influencers son los que sí son de la industria o hacia el nicho o impactan hacia el nicho, aunque no sean exactamente de esta industria, etcétera. Em, y qué cosas, al menos en lo personal o en lo que trabajamos en Neuma, qué cosas nos fijamos, digamos. Em, no nos fijamos tanto en qué tantos seguidores tiene. Primero vemos qué tipo de seguidores son, si son del nicho que queremos o no, ¿verdad? Porque alguien puede tener más de 100,000 seguidores y resulta que mi proyecto, las tomadores de decisiones son mucho más mujeres y a ese influencer lo sigue 90% hombres. Entonces, definitivamente hay algo ahí que no hace clic. Luego también el tipo de contenido y cómo suben el contenido. Porque de verdad no quiero sonar ni ofensiva ni nada, pero hay influencers de influencers. O sea, hay personas que se acercan y podemos hacer esta colaboración y demás. Y al preguntarles sobre un Media Kit, ni siquiera conocen sobre sus propias estadísticas y demás. Entonces ahí, pues por supuesto, vamos a estar trabajando algo nuevamente, tirando un dardo al aire y no vamos a tener cómo medirlo. En cambio, hay influencers que sí se han desarrollado en este ámbito del mundo digital, marketing digital, conocen muy bien ello, tienen muy bien sus estadísticas, le pueden estimar a uno hasta qué alcance, clics, demás se puede tener, incluso hasta asesoran este tipo de contenido por esto otro, me ha funcionado esto aquí, esto allá, entonces vamos buscando eso, sí, y ese hacia el desarrollador van a ser sí buenos influencers para usar de apoyo. Hay algunos incluso que sí redactan y tienen contenido de opinión, tienen su blog, etcétera. Entonces también, pues todo ese profesionalismo que está detrás, en ese caso aporta mucho. Ahora, del lado de si yo soy parte del nicho, ¿verdad? Y sigo a X, Y, Z influencer, qué tanto impacto pueda tener o no, también se fijan mucho en eso, ¿verdad? No es lo mismo estar siguiendo un influencer que se nota que lo que me está comentando es pagado, ¿verdad? Hay otros que lo hacen muy bien, se ve súper sutil, no se ve que es algo directamente que lo están ofreciendo por venta ay, seguramente le pagaron o tiene un cambio, lo que sea, y por eso lo está ofreciendo, porque eso automáticamente bota la veracidad y no se va a ir el millennial o centennial a buscar lo que el influencer está diciendo si percibe eso, ¿verdad? Entonces, si lo ve muy orgánico, muy auténtico al final, miren, estos nichos, ¿por qué sin estos influencers si lo que les gusta ver es este humano que está detrás? Autenticidad, ¿verdad? Entonces, entre más haya eso, mejor va a ser clic y sí podemos aprovechar este tipo de tácticas, ¿verdad? Estamos en una era precisamente por tanto desarrollo tecnológico que estas audiencias, aunque sí estén consumiendo muchísimo en estos canales, al mismo tiempo quieren esa humanidad. Entonces eso influye también muchísimo, ¿verdad? Ana Paula, llegamos a la última pregunta, pero antes le quiero compartir un mensaje que nos hace llegar Marco de León y dice, gracias Ana Paula, excelente webinar y experiencias. Bueno, Marco, justamente por eso hacemos este tipo de webinars, para que ustedes aprovechen y aprendan un montón de expertos como Ana Paula, que muy amablemente se tomó más tiempo del que teníamos esperado para el webinar, pero creo que había muchas preguntas que estaban ahí que había que hacer. La última pregunta, y quiero Es un abordar un, gusto para mí y gracias, Marco. Gracias, Ana Paula. Hay un punto que quiero tomar de la columna que usted publicó y lo mencionó un poquito ahorita en la última respuesta y era sobre la esencia, ¿verdad? Y entiendo, y hay una frase que usted pone en su columna y es la diferenciación es la esencia del branding. Solo quisiera, si puede hablar un poco sobre la idea de esta frase y también invitar a las personas para que esto que va a responder Ana Paula solo es una parte de lo que habla su columna y vayan a leer su columna, pero me gustaría abordar esa parte, ¿verdad? La diferenciación en la esencia del branding. Con mucho gusto, me encanta igual ese tema. Al final, desde una, no digamos, estrategia de diferenciación, que es algo bien fuerte, hasta hablar de diferenciación, pues más general per se, em, ¿por qué es la esencia del branding, verdad? Yéndome un poquito atrás, branding, refiriéndome a experiencia de marca, ¿verdad? ¿Y qué evoco yo como marca? ¿Qué emoción le toco a los demás como marca?
qué tipo de personalidad enseño. Eso es parte del branding, ¿verdad? Y hoy en día, pues seguramente ustedes ahorita irán pensando en algunos proyectos. eh, Hay, y sobre todo se da específicamente con proyectos por lo mismo, ¿verdad? Ya el branding del proyecto per se defina mucho el, el cómo es, ¿verdad? Hacia qué lifestyle o estilo de vida eh, voy a hacer clic y por ende hacia qué nicho, etcétera. Por eso hablamos que es la esencia del branding, porque desde ese punto surge la sombría a todo lo demás, ¿verdad? Desde ese punto, si yo me quiero diferenciar, como les decía, porque mi modelo de negocio es muy rentable y práctico para personas que necesitan compartir un dorm, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de personalidad, etcétera, etcétera? Desde ahí ya viene qué tono de comunicación voy a tener, porque me estoy comunicando con ellos, son universitarios, qué tipo de personalidad tengo, seguramente va a ser una personalidad como, ay, ahorita se me fue el nombre, pero hay un proyecto que tiene íntegro, precisamente, que van dirigido a ese nicho, lo ubico bien porque tiene una personalidad y además todo el proyecto muy marcada, tono de comunicación, etcétera, hacia el nicho, ¿verdad? Y parte desde ahí, porque si la diferenciación está clara, que yo soy diferente a otros proyectos por esto específicamente y porque me dirijo a este nicho, desde ahí ya sale todo, ¿verdad? Cómo les hablo, cómo me dirijo, eso influye hasta en qué canales sí estoy o no también, o sea, ya veníamos hablando de todo eso detrás de y porque depende de qué nicho voy, pero al final, si yo soy Iconia de Zona 14, súper elegante y todo eso viene desde el branding, ¿verdad? Que ofrezco cierto estilo de vida por el tipo de apartamentos que tengo, etcétera. Tal vez no voy a sacar un TikTok en mi lobby de alguien bailando, ¿verdad? Entonces, de nuevo, la esencia va mucho a la mano de eso, porque al final la esencia es ese ADN de marca, como en Neuma lo llamamos, ¿verdad? Y según ese ADN parte todo, ¿verdad? Gracias, Ana Paula. Antes de despedir a Ana Paula, quiero decirles dos cosas. La primera es, si ustedes no pudieron ver el webinar completo, no se preocupen, a partir de mañana ustedes pueden ingresar a republicainmobiliaria.com, van a la sección de webinars y ya va a estar publicado el webinar de esta noche. O sea, desde mañana lo pueden volver si hay algunas anotaciones que ustedes quisieron hacer y quieren tomar no pudieron tomar la captura de pantalla, no pudieron tomar la fotito. No se preocupen, ya a partir de mañana pueden ver el webinar en republicainmobiliaria.com. Y lo segundo es anticiparles que el próximo martes vamos a tener webinar y el tema que vamos a tratar es específicamente para asesores inmobiliarios o compradores de vivienda y sobre medidas de seguridad para atender citas con clientes. Es un tema bien interesante, tal cual como el de esta noche. Los invito a que el próximo martes 4 de octubre a las 6 de la tarde nos acompañen con este webinar de asesores inmobiliarios, medidas de seguridad para atender a citas con clientes. Ahora sí, pues quiero agradecer nuevamente a Ana Paula Figueroa, quien es cofundadora de Neuma, quien nos dejó un excelente webinar de mucho aprendizaje. De verdad, espero que lo hayan aprovechado. Y si el webinar les gustó mucho, por favor, háganoslo saber para compartir en los comentarios a Ana Paula. Y también, si quieren tener una segunda parte de aquí a unos 4 o 5 meses, creo que el tema este de marketing y branding y estrategia y buyer persona, muchos conceptos que yo también aprendí igual que ustedes, pues da para más, por lo que entiendo, da para más, porque no por nada nos tomamos 20 minutos más en este webinar. Entonces, le agradezco nuevamente a Ana Paula Figueroa por su tiempo, por recalendarizar el webinar. Fue de mucho valor, agradecemos que nos haya dado la oportunidad de volver a retomar el webinar y que esté aquí con nosotros. Ana Paula, le quiero dejar un último espacio por si quiere transmitir algún mensaje a las personas que están en el webinar y nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes, ¿verdad? Por haberme tenido de invitada hoy. Me encanta poder participar en este tipo de comunidades, audiencias y demás. Yo feliz, ¿verdad? Me encanta poder enseñar. Así es que el agradecimiento también es para todos ustedes, para quienes me están escuchando. Y bueno, para finalizar, solo decirles que pues ahí en diferentes publicaciones, precisamente de República o en la nota, etcétera, está mi contacto, ¿verdad? Con mucho gusto, si tienen otras inquietudes, si hay algo que quieran platicar, etcétera, y quedo a las órdenes, ¿verdad? Súper abierta a que me contacten y a que podamos hacerlo. Así es que si alguien lo va a querer hacer, ahí me puede encontrar en LinkedIn o en otras redes sociales, Instagram y demás también. eh, y podemos hacerlo con mucho gusto. O bien si quieren indagar un poquito más sobre Neuma, ¿verdad?
Gracias, Ana Paula. También quiero agradecer el apoyo de nuestros patrocinadores, Banco Industrial, Ferco, Cementos Progreso y Corporación Multinversiones, que nos permiten tener este valiosísimo espacio para tener expertos del quilate como Ana Paula Figueroa, que nos dejó un excelente webinar esta noche. Les agradezco mucho también a ustedes que nos acompañaron, que hicieron espacio en su agenda y obviamente los esperamos el próximo martes para otro webinar. También los invito a que visiten republicamobiliaria.com y también que se suscriban al newsletter Expreso Inmobiliario. Es un boletín que llega todos los martes con notas que consideramos más interesantes, todos los martes a las 11 de la mañana. Obviamente también les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, e incluso YouTube y Vimeo, para poder estar muy al tanto del contenido que estamos generando. También una última, dos invitaciones. Uno es el webinar que tendremos mañana sobre Crea Urbe, y también el próximo viernes 30 de septiembre, que asistan a Crea Urbe. Es un evento específico para tratar sobre soluciones en temas de las ciudades y la calidad de vida de las personas. Tendremos tres importantes speakers. Uno es el alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quillones, el ministro de Economía, Janio Rosales, y también tenemos desde Nueva York, Big, a Jeremy Siegel, que también nos acompañó en la Bienal de Arquitectura. Vuelve a Guatemala para hablarnos sobre estos temas. Los invito. Y les recuerdo muy importante, si quieren ir a Crea Urbe, tienen que llenar el registro y solo pueden llegar si se registraron. Entonces, por favor, en la página web de República Inmobiliaria van a encontrar toda la información para poder registrarse al Crea Urbe, que es este próximo viernes en el lobby del Museo de Miraflores, y inicia más o menos a las 8 de la mañana y la agenda está hasta las 3 de la tarde. Una última invitación, nos alargamos enormemente en el webinar de esta noche, pero valió la pena. Gracias a Ana Paula, nos compartió un montón de información muy importante que nos puede servir un poco para ir pensando, ¿verdad? Partir desde el buyer persona, la estrategia, ver los temas de reputación digital, la decisión online, todo. No se preocupen. Mañana pueden ver el completo del webinar y tomar nota, e incluso compartirlo con las personas que ustedes consideran que va a ser de mucho valor tener esta información. Nuevamente, Ana Paula, le agradezco nuevamente por habernos acompañado. Les deseo feliz noche, también a ustedes que nos acompañaron, y nos vemos el próximo martes.